¿Cómo están? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Soy Gaby Tlaseca. Bienvenidos a esta mesa de martes de Debate 22. El agua, que es este vital líquido, sin lugar a dudas, es un tema de seguridad nacional. Vemos colonias en el Estado de México que llevan más de 30 días bajo el agua, pero es un asunto que se repite año con año desde hace décadas. A la par, vemos colonias con una importante escasez de agua potable, que este es otro de los ángulos que hay que observar. Pero en el norte del país se vive una sequía inmensa, mientras en el sur las inundaciones no cesan, poniendo incluso en riesgo la seguridad alimentaria. Para hablar de todo lo que tiene que ver con este tema, con el agua, saludo a José Luis Luege Tamargo, ustedes lo conocen bien, es exdirector de la Comisión Nacional del Agua, ingeniero, muy avesado en estos temas, y aparte presidente de Ciudad Posible. José Luis, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, Gaby, muchas gracias por la invitación a ti y a todo tu equipo. El agua tú lo has manejado, que es un tema de seguridad nacional. Empecemos por ahí. Así es, Gaby. Mira, pues como tú ya lo mencionaste muy bien, tuvimos prácticamente 3 años de sequía extrema y excepcional. De hecho, todavía 24 se puede clasificar no como año, como año seco probablemente, ¿no? Como bien lo dices tú, en el noroeste todavía hay presas que están muy por debajo de su nivel normal. Y esto es un reflejo de este fenómeno del cambio climático, que muchos todavía no creen en él, pero que está comprobado científicamente que nos lleva a fenómenos extremos, ¿no? Por un lado, sequías de grado excepcional, que es lo más grave, y por otro lado, fenómenos como Otis, por ejemplo, o estamos viviendo en este momento en el Valle de México, pues lluvias verdaderamente extraordinarias, como el jueves pasado, por ejemplo, o como bien mencionas, esta situación tan grave, tan triste de Chalco. Y entonces yo creo que debe haber una política hídrica con visión de muy largo plazo, con visión de cuenca, con una hoja de ruta que yo le llamo por lo menos al 2050, que establezca digamos, las acciones, los proyectos y las inversiones que son necesarísimas que sean sostenidas año con año. Y esto lamentablemente, Gaby, no sucede. Somos un país donde no hay continuidad en las políticas públicas, donde luego hay una carga ideológica que no ayuda, porque finalmente el tema del servicio de agua potable, de drenaje, como todos, en general los servicios no deberían de tener tinte ideológico o partidista, ¿no? Pero no hay continuidad, eso me preocupa muchísimo, Gaby, y ese es el tema que yo creo debemos de asumir con este nuevo gobierno. Fíjate, José Luis, que yo creo que si alguien conoce muy bien la red hidráulica de la Ciudad de México y cómo está este asunto por la colaboración que tuviste a través de la Conagua en distintas partes del país, eres tú. Y la gente pensaría, ¿qué está pasando, por ejemplo, en Chalco, donde la gente lleva casi 30 días viviendo bajo aguas negras, perdiendo todo su patrimonio, pero poniendo en riesgo también su salud? Se habla de un colector, el colector Solidaridad 3, me parece, pero a ver, explícanos primero cómo está conformada la red y por qué hay este problema, sobre todo en el Estado de México. Bueno, este es un tema, digamos, complejo, ¿no? Porque son más de 2.400 municipios y hay más de 2.000 organismos municipales. Yo te diría, Gaby, que ni el 1%, o sea, los podría contar con los dedos de la mano, los que operan, vamos a decirlo, de buena manera, con cierta eficiencia, ¿no? La realidad es que prácticamente arriba del 95% están quebrados, en muy mal estado. Y es el caso del Estado de México, como muchos otros estados, donde hay un organismo municipal sin recursos, donde no le dan realmente seguimiento a las obras. Tú me dices, ¿cómo está la red hidráulica? Bueno, no lo sabe el organismo municipal. No te lo sabría yo decir en este momento porque no está la información, porque son organismos con muy baja eficiencia que operan de manera muy deficiente y eso pues es muy grave, ¿no? Este tema del colector principal es gravísimo y yo digo que es imperdonable. ¿Por qué? Porque, como bien se dijo desde la primera semana, dice, está taponado, está bloqueado en 50 metros, un colector de 2,5 metros de diámetro, que es el colector principal que lleva todos los drenajes al cárcamo principal para luego ser, digamos, desfogados a lo que se llama al canal de la Compañía. Y un sistema de bombeo, por cierto, que me tocó a mí la construcción, siendo yo director de la Conagua, y entonces está taponado de basura. ¿Cómo es posible que previo a la temporada de lluvias no haya habido todo digamos, trabajo de limpieza y de supervisión del colector? No lo hicieron. Esto no tiene perdón de Dios, porque tú bien lo dices, el dolor, nadie sabe lo que es estar con 1,5 metros o 1 metro de aguas negras dentro de la sala de tu casa. Eso es algo indescriptible, pues. No es admisible eso, ¿no? Para mí es inconcebible lo que ha pasado. Entonces,
No lo atacaron desde el principio. Yo estaba fuera de México, pero caray, hagan una lumbrera, un pozo en donde tengas acceso al colector principal y desde ese pozo hay maquinaria, hay equipo, hay empresas que hubieran podido ayudar desde un inicio. Llevamos 31 días bajo el agua, ¿no? Eso no tiene perdón. Ahora, yo tenía conocimiento de un segundo colector. Es muy importante, Gaby. ¿Qué es un colector para aquellas personas que no conocemos este Así es. término? Bueno, todos los drenajes, digamos, domésticos van a colectores que van sobre la calle principal y esos colectores tienen registros cada determinada distancia y luego esos colectores secundarios van a un colector principal, Estos el de mayor tubos diámetro. enormes. Es un tubo enorme, 2,5 metros de Sí, diámetro, a ver. es enorme, y ese colector es el que lleva las aguas negras del drenaje al cárcamo principal. Estamos hablando, Gaby, de una zona muy baja, de una zona inundable natural. Chalco era un lago. Digo, no quiero hablar aquí de edades, pero yo todavía de chico, de niño, me acuerdo perfectamente al ir hacia Cuautla por la carretera de Xochimilco, en temporada de lluvias, completamente inundado Chalco. Chalco se invade en una operación muy, digamos, muy sospechosa, ahí por los 70s, 80s, y tiene un crecimiento explosivo sin ninguna planeación. Entonces, es una zona inundable, mucho más baja que el resto de la ciudad. Fíjate, Gaby, que uno de los fenómenos de subsidencia, para que se vaya aprendiendo el público la palabrita, subsidencia es hundimiento. El Valle de México tiene uno de los fenómenos de hundimiento más graves del mundo. Sí, sí, sí. Se hunde esa zona hasta 40 centímetros por año. ¿Qué? Hasta 40 centímetros Por año. cada año. Quiere decir que en 10 años tú tienes un desnivel de 4 metros, ¿no? Entonces, ¿esto qué sucede? Que cada día es más complicado efectivamente Claro. el drenaje. Bueno, todo el sistema de desagüe hoy del Valle de México es por bombeo. O sea, el Valle de México tenía una pendiente natural del poniente al oriente, hacia el lago de Texcoco, luego al Dren General del Valle y luego al Gran Canal del Desagüe. Ya no hay desniveles. Todos los desagües que eran desde Río de los Remedios, Río de la Piedad, Churubusco, lo que conocemos hoy como avenidas, que en realidad eran ríos, que tristemente se convirtieron en drenajes, ya no tienen pendiente. Todo es a base de bombeos. Esto es un problema y es un riesgo muy alto. ¿A qué nos obliga esta situación, esta realidad? Bueno, tratar de el reordenamiento urbano sería importante. Hay determinadas áreas que yo creo que sí requieren una reubicación primero. Segundo, todos los sistemas de desagüe en cuanto a colectores principales requieren lo que se llama redundancia, es decir, equipo redundante. ¿Qué quiere decir? Que no basta un colector, tienes que tener 2 colectores, por lo menos. ¿Para qué? Porque si te falla uno, tienes un segundo. claro, O claro. mientras le das mantenimiento a otro, opera el otro. Totalmente, Eso claro. es fundamental en cualquier ciudad, digamos, de un tamaño medio. Y claro, que Chalco estás hablando ya de millones de personas. Ya son municipios gigantescos, ¿no? Bueno, toda esa zona oriente, Chalco y Chalco Solidaridad andan, creo yo, alrededor de ese nivel de población, ¿no? Pero déjame decirte algo. Sí se inició un segundo colector y se frenó en noviembre de 2023. O sea, El año pasado. el año pasado. ¿Cómo puede ser? Si estaba ya en proceso el proyecto, ¿por qué no se concluye? Entonces, ¿por qué no se concluye el segundo colector? ¿Y por qué no le dieron mantenimiento previo a la temporada de lluvias? Eso es verdaderamente, sería hasta penal. Es decir, los afectados deben de denunciar, deben de exigir no solo la indemnización por los daños, sino que se aplique la sanción a las autoridades responsables. Por supuesto. Ahora, veía yo, por ejemplo, a la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, ir a visitar la zona y decir, bueno, a ver, señores, les voy a pedir que cooperen con la basura, porque la basura no llegó aquí, no la trajeron los marcianos. Estoy parafraseando el que dijo. La basura está aquí por nosotros. Me ha tocado hacer reportajes en la zona con las familias afectadas, donde tienen sus refrigeradores arriba de guacales, efectivamente, sí, de arriba de 1 metro. Así viven, ¿no? Sí, pero sí, me sí. dicen, Gaby, este es un tema de año con año, con año, con año. Entonces, la basura juega un papel fundamental. Este tapón que dices que ya hay en este colector Solidaridad de 50 y tantos metros, ¿es imposible destaparlo? No, se puede destapar. Ajá. Sí es de basura. O sea, primero, no es una justificación. O sea, que vaya la gobernadora a decir, es que el problema es la basura, no.
Sí es un problema la basura, sí es un asunto de educación, de civismo gravísimo, Sí. de subcultura que tenemos. Yo vi lamentablemente. montañas de basura cuando fui a hacer el reporte. Eso es Gente verdad. sale y tira ahí su basura. Bueno, al estadio, También, por ejemplo, ¿no? al estadio en Conagua, una de las zonas más complicadas era el oriente de la ciudad. Efectivamente, Chalco, todo el Tren General del Valle, en Nezahualcóyotl, Ecatepec, etcétera, ¿no? En los drenajes encontrábamos salas, sillones, bueno, hasta un bochito sacamos una vez del... Eso no es cierto. ¿Un bochito? Un bochito del Wow. Gran Canal del Desagüe. Y esto, francamente, pues es una vergüenza. Hay que decirlo y hay que cambiar radicalmente esta subcultura que tenemos de no poner la basura, de no cuidar la basura. Pero eso no es justificación, Gaby. O sea, ¿sabemos que hay un problema de basura en la ciudad? Sí. ¿Y que cada año es lo mismo? Sí. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Previo a la temporada de lluvias, tienes que hacer toda una campaña de limpieza y de revisión y de supervisión de los colectores. ¿Cómo puedes decir que el colector está taponado en 50 metros? Eso es una vergüenza. Eso implicaría, de verdad... A ver, 50 metros son de aquí a, ¿qué será? Media La cancha de entrada del fútbol, de la canal. portería en la mitad de la cancha. O sea, Ándale, ¿cómo a te media puedes cancha. explicar esa cantidad de basura en 2,5 metros de diámetro Wow. por 50 metros? Es un volumen brutal, ¿no? Bueno, entonces, claro, tú tienes aquí el ducto principal, entonces tú abres aquí una lumbrera, que es un pozo, hasta tener acceso al ducto, al colector, donde sea, donde tengas acceso, digamos, donde no esté inundado. Desde ahí rompes la pared del colector y buscas llegar hasta donde está el taponamiento. Y hay maquinaria, hay equipo, hay personal especializado, hay empresas especializadas pues sí, es un trabajo complicado, pero es un trabajo que debió hacerse el primer día. Bueno, debió hacerse, perdón, previo a la temporada de lluvias. No se hizo, se inundaron. Bueno, ya hazlo. Bueno, no lo han hecho. Y tú lo acabas de decir, 31 días, así. Además que no se puede vivir ahí. Realmente ameritaría la evacuación total de la población. Déjame decirte algo, es una crítica, pero hay que decirlo. O sea, el presidente de la República eliminó el FONDEN, Fondo Nacional de Desastres. Al eliminar el FONDEN, desarticuló el sistema de protección civil a nivel nacional. Entonces ahora ninguna autoridad declara emergencia ni desastre. Y yo con la experiencia que tuve al frente de la Conagua te quiero decir, lo de Chalco se debe de clasificar como desastre natural, para que opere todo el mecanismo del Sistema Nacional de Protección, que es un sistema transversal muy importante de apoyo y de acciones inmediatas y de corrección de los problemas que dieron origen al desastre. Esa era la virtud que tenía el FONDEN. Lo eliminaron para llevárselo a tirar al Tren Maya. Eso es gravísimo. Sí, hay argumentos de que el dinero se ha trasladado a ya no a requerirse a través de un fondo, pero más allá de la cuestión política. No hay dinero. Más allá de que ahora se puede requerir Hacienda directamente, la cantidad, que no hay un tope, etcétera, entraríamos en cosas que al final son la política y lo que no queremos es politizar un tema que lo Estoy que de tú me has acuerdo. dicho es necesita una solución porque no se Así es. puede vivir como se está viviendo en el Valle de Chalco. Pero vamos a tener que hacer una pausa y regresando, mi querido José Luis, yo creo que es importante que hablemos del tema también de las presas. ¿Cómo no? El exceso de agua. Es curioso ver colonias inundadas, pero colonias, La Guerrero, por ejemplo, que vas y no tienen agua desde hace años. Entonces también hay una escasez y por eso ahí entra lo que decíamos de un principio. El agua es Claro. un asunto de seguridad. Claro, nacional. claro. Por supuesto, se requiere un balance en el manejo efectivamente, de la regulación de Claro. las lluvias y del abastecimiento de agua. Tienes que tener un equilibrio que lamentablemente no lo tenemos. Bueno, con eso regresamos. Ya volvemos. José Luis Luege Tamargo nos acompaña, exdirector de la Comisión Nacional del Agua, presidente de Ciudad Posible. Ya volvemos. Frente a esas disyuntivas, no debemos olvidar que la verdadera libertad comienza con el respeto a quien piensa distinto a uno. Para conocer es necesario preguntar. Apoyar a las mujeres, apoyar a los grupos vulnerables a través del arte y la cultura es responsabilidad de todos. Cultura y activismo para
eliminar la violencia de género. Bien preocupante socialmente, que es el tema del clasismo, del racismo, de la discriminación, y que la única vía es la educación. Debate 22. Temas como la gentrificación, expulsión, la discriminación cultural y los desalojos masivos, pues volvieron a la discusión. No hay dinero. Aquí está Voy a pedir al como el presidente que me dé reflejo dinero de esta para poder gran solucionarlo. ciudad, O sea, ella de lo este dijo, gran no hay dinero. pueblo. Son estas cosas las que nos llenan el alma. Son actos de justicia. Por si las moscas, vamos a hablar del Festival Internacional por la Diversidad Sexual, que este año cumple su edición número 36, 15 años del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, y me acompaña para eso su directora Amanda de la Garza. Vamos a hablar del más reciente libro del escritor Juan Villoro, me refiero a La figura del mundo. Escasez y exceso de agua en distintos puntos del territorio mexicano, el cambio climático, las obras que van a ser, pero no han sido, etcétera. Y José Luis, a mí me impresiona cuando salgo acá y a hacer algún reportaje y veo el tema de Chalco que hemos comentado ampliamente, pero luego voy a la colonia Guerrero y la gente me abre su llave y me dice, No hay agua. no tenemos agua. Y nos abren el agua de 11 a 1 y esto es lo que tenemos. Y mira, Gaby, conecto el agua de mi lavadora a lavar y la de lavada a la trapeada y así vivimos todos los días. Reusan el agua, que es muy Reusan el agua, importante. que creo que es una labor increíble de valoración. Los que abren la llave y siempre tienen, no deberían de hacer prácticamente lo mismo. Pero me sorprende cómo el exceso de agua en un lado Y la es falta de agua. la falta de agua en otro, del agua potable, de ese vital líquido para bañarnos, para tomar, para vivir todos los días. Claro. ¿no? Pues mira, yo te ¿Qué diría pasa que ahí? efectivamente es un asunto muy preocupante. Mira, el Valle de México es un tema para nosotros, para mi equipo técnico de estudio de casi más de 30 años, de una terrible preocupación, Gaby, porque además no mejoramos, sino que al revés, cada año se va complicando, lo que acabas de decir de Chalco, ¿no? Y aquí vivimos lo que yo le llamo una terrible paradoja. Fíjate que en el Valle de México llueven 3 veces todos los usos de agua que se requerirán para la industria, para lo que hay todavía de riego agrícola y para todo el uso que se llama público urbano, que es el agua, digamos, de uso doméstico, ¿no? Hay una cifra que siempre la digo, a ver si se la aprende nuestro auditorio, ¿no? 6.700. 6.700 millones de metros cúbicos es lo que llueve en el Valle de México. Me refiero a toda la cuenca del Valle de México, que es efectivamente la zona metropolitana, es decir, la Ciudad de México, CDMX, más casi 50 municipios conurbados, que claro. finalmente es la misma ciudad, es la misma cuenca Estamos hidrológica, tan conectados. la misma cuenca atmosférica, por lo tanto obliga a la misma política en materia de agua. Bueno, de ese volumen de agua, que son 3 veces lo que requeriríamos para todo, no aprovechamos ni una gota. Ni una gota, fíjate. La mayor parte se evapora. ¿Por qué? Porque hemos hecho una ciudad de cemento y asfalto. Luego, efectivamente, algo se infiltra, la otra parte se va al desagüe y la otra parte nos inunda como en Chalco. Y entonces tú dices, bueno, ¿por qué no aprovechamos esa agua? Precisamente porque hay regiones, hay zonas en el Valle de México que no tienen abastecimiento de agua. En Ecatepec, en general en la zona metropolitana hay problemas muy graves, en Muy algunas graves. colonias como en Iztapalapa, Nézar, Ecatepec, varios municipios, sobre todo del oriente, tienen un pésimo servicio de abastecimiento. ¿Por qué no podríamos balancear un poco? Bueno, ese es el reto de la Ciudad de México al que nosotros estamos invitando a las actuales autoridades, tanto a nivel federal como a nivel de la Ciudad de México y Estado de México, a que balanceemos esto, ¿no? ¿Cómo? Tenemos que captar agua de lluvia. Todo el mundo quiere captar en los techos, y yo lo apoyo al 100%, pero tenemos que captar grandes cantidades de agua. Por lo tanto, es muy importante, tú hablabas de presas. En realidad, tenemos presas reguladoras en el poniente. ¿Qué son las presas reguladoras? Son sistemas que se construyeron, imagínate, en los 30 del siglo pasado, cuando no había urbanización del poniente de la ciudad. Fíjate la visión, entonces, la Secretaría de Recursos Hidráulicos para tener un sistema de seguridad. Entonces, se llenaban estas presas, se llaman de regulación horaria. Y en 24 horas se tenían que vaciar al sistema de drenaje profundo. Bueno, profundo fue hasta los 70s, antes al sistema del Gran Canal del Desagüe, ¿no? Esas presas no son de almacenamiento, son de seguridad.
que por cierto están en muy mal estado de mantenimiento. Entonces lo que requerimos es nuevas áreas de almacenamiento grande. Por ejemplo, Chalco. Chalco está urbanizado, entonces pues es un lago natural, pero cerca de Chalco hay un lugar que se llama Jico, que está entre Chalco y Tláhuac. Es una zona ya inundable, está siempre ya un espejo permanente de agua que lo quieren urbanizar. Todos los años están metiendo ahí materiales para tratar de urbanizar, que sería un grave error. Entonces estamos promoviendo por todos los medios y vamos obviamente a llegar con las autoridades federales, locales del DF, perdón, de la Ciudad de México y del Estado de México, para construir un gran lago, captar las aguas negras de Chalco, tratarlas con grandes plantas de tratamiento y dejarlas en lo que se llama un tratamiento indirecto. O sea, tú la dejas en ese lago un determinado tiempo. ¿Se tratan ahí? Haces un tratamiento que se llama primario, es un tratamiento biológico muy importante y entonces le das una calidad al agua suficiente para que después de un tiempo puedas potabilizar y utilizar para riego agrícola. Ahora, Jico te comunica, aquí está Chalco, ¿no? Aquí está Tláhuac, Jico, y aquí está Xochimilco. Entonces tú puedes interconectar Xochimilco y salvar Xochimilco, porque Xochimilco está condenado. Xochimilco va a morir en los próximos años si no hacemos algo, ¿no? Entonces, este sistema que estamos impulsando, un grupo de técnicos, es para eso. Entonces, no hay presas, no tenemos 1 centímetro cuadrado ya en el Valle de México, tenemos que conseguirlos. ¿Con qué podemos? O sea, a ver, un ejemplo que me digas, mira, Gaby, en tal lado, en tal parte del mundo, en tal parte de nuestro territorio mexicano, se está captando agua pluvial, agua de lluvia con gran éxito y esto es lo que se ha logrado. Bueno, o sea, esto que de Jico... Se decía que en Tlalpan se podía hacer y que lo estaban haciendo con unos colectores, ¿no? Están haciendo, sí hay esfuerzos en todas las alcaldías, que lamentablemente, como te decía yo al principio, no hay continuidad. O sea, termina un gobierno, llega otro gobierno y hace a un lado lo que hizo el gobierno anterior. Tlalpan está trabajando muy fuerte en el tema forestal, que es muy importante. O sea, es muy importante, Gaby, mantener el área de reserva ecológica y los bosques, porque acuérdate que bosque y agua es el binomio perfecto. Si perdemos el bosque, perdemos el agua, porque ya no tenemos área de recarga, área de infiltración, por lo tanto hay que cuidarlo. Tlalpan está trabajando, se clasificó como Ciudad del Árbol, que está muy bien, Ciudad del Árbol, y eso es muy, muy importante, ¿no? Nosotros estamos tomando, mi equipo de trabajo, el ejemplo en Singapur, que es este tratamiento indirecto que te estoy mencionando, ¿no? Grandes cuerpos de agua, donde se trata el agua, las aguas negras y haces un primer tratamiento y luego puedes llegar a un tratamiento que se llama de potabilización, que es con ultrafiltración. Hay muchos métodos, ósmosis inversa, etc. Entonces, ¿hay ejemplos mundiales? Sí, muchos. En México, en León, yo te diría, de los organismos municipales del país, que son más de 2,000, yo te diría que el 1% medio funciona bien. Pero muy pocos, quizá 10, son los que operan bien. Uno de los mejores, desde Agua y Drenaje de Monterrey, está muy bien, pero yo creo que el que está mejor en este momento es el organismo de León. Entonces, León en este momento está con un proyecto de tratar el agua, llevarla a una laguna intermedia y de esa laguna van a ir a un proceso de potabilización. Para la Ciudad de México, esto que estamos hablando tú y yo ahorita, y te agradezco, es vital. Yo he manejado, cuando tú mencionaste al principio, agua, asunto de seguridad nacional, yo te digo, absolutamente sí a nivel nacional, pero a nivel de la Ciudad de México es extra urgente. ¿Por qué? Porque el Valle de México, Gaby, somos la 6ª metrópoli en el mundo, con 23 millones de habitantes. Así es. ¿Tú podrías imaginarte una falta de agua para 23 millones de habitantes? Es impensable. No, hemos visto lo que sucedió y recordemos el caos en la Benito Juárez con el agua contaminada. El problema ¿no? Y que tocó a unas colonias. Sí. Digo, no podemos decir que no fue una afectación, sí, pero nada comparable. Pero fue una probadita de lo que puede venir con cualquier tipo de emergencia que a lo mejor no se está preparado. Si tú abres la llave y no tienes agua, es una molestia. Si eso se repite al día siguiente, bueno, ya es complicado. Si eso se mantiene permanentemente, es inmanejable. Bueno, esta situación crítica que yo insisto mucho en la Ciudad de México, es totalmente posible en un relativo corto plazo, si no cambiamos radicalmente la política en materia del manejo del agua, ¿no? Por eso es fundamental, primero, una visión de largo plazo, yo le llamo Agenda 2050, que ya lo tomó la presidenta y ya lo tomó también la jefa de gobierno, y qué bueno,
Segundo, esa Agenda 2050 es, como tú bien dijiste ahorita, es apartidista, no tiene color, no tiene ideología, es un asunto totalmente práctico. No se trata aquí de partidos políticos, sino de resolver el problema. Por supuesto. Bueno, entonces esa agenda te tiene que marcar las acciones, proyectos y las inversiones, que yo debo decir también, las inversiones se han caído, Gaby, en materia de agua. O sea, se requiere una inversión realmente muy importante de aquí en adelante, que nosotros tenemos más o menos calculado, que pues no se ha hecho en los últimos años y tenemos que retomarla. Tenemos 2 minutos escasos para terminar esta charla. Por supuesto, platicaremos más adelante sobre el tema de cómo avanza todo este proyecto. Pero ¿con qué se rías? ¿Qué mensaje podríamos enviar? Hablando justamente, porque están las fugas de agua, mi querido José, y también está el gran desperdicio que a veces hacemos los propios ciudadanos, ¿no? Mira, yo este tipo de preguntas que son muy usuales, doy pláticas a jóvenes también, te lo resumo en 2 palabras. Eficiencia, que es algo que tenemos que tener en la mente, y mantenimiento, que se nos ha olvidado. Eficiencia es que de aquí en adelante, con el fenómeno del cambio climático, escasez, etcétera, tenemos que ser sumamente eficientes. En el uso industrial, no tratamos el tema agrícola, es el primer reto para el país, es la eficiencia en el riego agrícola, porque somos un país con uso extensivo del agua en la agricultura. Pero la otra parte central, fundamental, es en los organismos operadores municipales. Y desde luego eso va a la cultura, digamos, doméstica, ¿no? Tenemos que ser cuidadosos con el agua, usar un uso racional del agua, cuidar el agua, que no haya fugas en la casa. Tenemos que ser fontaneros en la casa. No puede haber goteos, no puede haber un sapito del excusado que esté fugando el agua. No podemos usar el agua para lavar calles y cosas, o con la manguera del coche, etcétera. Eso no se puede hacer. Es agua potable. Bueno, yo voy más allá. En tu casa, en la casa de ustedes. Gracias. En tiempo de sequía, de estiaje, se pone seco el pasto. O sea, no regamos el pasto porque regamos arbolitos y algunas plantas, pero no el pasto. Lamentablemente no tenemos sistemas, que los vamos a tener en un futuro en este plan, de agua tratada, línea morada. O sea, las aguas tratadas deben de ir para el riego de jardines, para servicios, etcétera. Conciencia del agua. Y entra también el tema de la basura. No tirar la basura, es muy triste que termine un evento, perdona que lo diga, en cualquier zócalo, y aparece al día siguiente todo hecho un basurero. No podemos tirar la basura en la calle. Tenemos que ser absolutamente conscientes todos. Te voy a invitar de nueva cuenta, mi querido José Luis, porque hay muchísimos temas. Decías el riego y la agricultura, y se los dejo nada más. Eso es lo número 1 para el actual gobierno. Por supuesto, y estamos viendo cómo se están acabando de verdad bosques enteros en Michoacán por la agricultura del aguacate, cambio de uso de suelo, la exportación, el cambio de uso de suelo y los pozos y las tomas clandestinas de agua. Está muy vinculado, eficiencia en el riego agrícola, mantenimiento del bosque y cuidar, no debe haber cambios de suelo como los que lamentablemente está pasando en Michoacán, ¿no? Y muchos controlados por el propio crimen organizado, pero bueno, te invito a que lo platiquemos en otro momento. Con todo gusto. Muchas gracias, José Luis. Qué gusto de verdad tenerte aquí, alguien que conoce perfectamente estos asuntos. Bueno, José Luis Luege Tamargo, ingeniero, presidente de Ciudad Posible y el exdirector de la Comisión Nacional del Agua, aquí en Debate 22. Gracias por habernos acompañado y creo que el mensaje es tu responsabilidad de absolutamente todos y nosotros podemos hacer un cambio también desde casa. Soy Gaby Tlaseca, buenas noches, hasta la próxima semana.